Transferencias de Jezabel. Bienvenidos a una nueva clase de modus operandi. Gloria al Señor. Dios les bendiga, bendiciones. Aleluya. Ya vamos a dar comienzo a esta nueva enseñanza. Este sería la séptima clase. Séptima clase. Vamos a colocar, formalizarla para que colocarla aquí ya la. Gloria al Señor, que Dios les bendiga, hermanos. Agradecido de parte de Dios, porque Dios es bueno. Dios les bendiga a todos los que se van a conectar. Hoy vamos a seguir con la temática sobre Jezabel, la séptima clase sobre las influencias, las contaminaciones, transferencia de espíritu, vínculos en el mundo espiritual. Creemos que el Señor nos va a bendecir. Bienvenidos todos los que se van a conectar a esta enseñanza. Agradecido de parte de Dios, porque Dios siempre nos sorprende. La misericordia de Dios es grande y su amor es infinito. Dios les bendiga a todos ustedes, a cada uno. Dios les guarde, Dios les bendiga. Bendiciones a todos los que se conectan. Hoy ya día sábado, donde muchos pueden estar con sus familias, muchos pueden estar en sus hogares descansando. Y bueno, aquí estamos ensayando la palabra. A favor de Armando, un abrazo de coro. Dios te bendiga. Creer en Dios, orando, pregando por tu filia, pregando por tu labor, pregando por ti. Amén. Dios le bendiga. Bendiciones. Hace bastante frío hoy. Anoche tuvimos mucho frío y bueno, creemos que el Señor va a seguir ayudándonos en estos tiempos difíciles. Un tapsim. Esto es para la garganta, para ir recuperándome ya de poquito. Gloria al Señor, que el Señor va a tomar el control en toda esta etapa. Gloria a Dios para siempre. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Estamos agradecidos, contentos, porque Dios es bueno, porque su misericordia es eterna y para siempre. Donde creemos que hay un tiempo de bendición, hay un tiempo que Dios ha hecho para ti, hay un tiempo que Dios te va a bendecir. Hemos tocado ya, esta es la séptima clase sobre transferencias espirituales, transferencias de espíritu, transferencias que son vínculos por la imposición de mano, por el hablar, por el ver, por el escuchar, por el tacto, por los sentidos. Todos son transferencias del mundo espiritual. Ha sido una buena enseñanza, muy bonita, donde hemos podido crecer y avanzar de esta manera. Pero hoy vamos a tocar un tema sobre lo que es las transferencias de Jezabel, del espíritu de Jezabel. Amén. Va a estar un tema bueno, profundo, así que no mantengas ahí. Mari Garza, un abrazo, hija, Dios te bendiga. Bendiciones. Y creemos, hermano, que nosotros tenemos que estar atentos a todo el mundo espiritual, ya que todo se rige por las leyes espirituales. Y creo que la bendición de Dios va a permanecer. Bendecidos todos, a cada uno. Ahí creo que había Paola Armante también. Dios te bendiga, hija. Un abrazo del cuore. Pastor Lachirles desde allá de Brasil. A cada uno, Dios les bendiga. Tomen fuerza. Este es el día que el Señor ha hecho. Este es el día que el Señor ha hecho para bendecirnos. Débora May, ahí te vi conectada. María Basilache, también un abrazo. Benedicciones. Este es el día que el Señor ha hecho para poder gozarnos y alegrarnos, y con su misericordia poder entender la misericordia el cual Dios nos va a bendecir. Buenasera, Dios te bendiga. Un abrazo de coro y creer en Dios, el Rey de Reyes sobre ti. Hoy, al hablar sobre este tema, es un tema que nos va a ayudar también de lleno al mundo espiritual. Desde ya nos cubrimos la sangre de Cristo para comenzar esta séptima clase, las transferencias de Jezabel. Cómo actúa este espíritu, cómo influencia. Nos cubrimos la sangre de Cristo, y todo espíritu de contragolpe, de represalia, todo espíritu de venganza, lo llevamos sujeto a la obediencia de Cristo. Y si hubiera un espíritu con jerarquía, lo llevamos a los pies de Cristo, ya que Él los recibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y si hubieran demonios, espíritus de hueste, demonios de espíritu mundo, sean llevados al abismo, a lugares donde ellos tienen que estar, sus lugares de inicio. Es un día donde cada día el Señor nos sorprende en su misericordia.
Hay batallas que nosotros tenemos que lidiar cada día. En todas estas 6 clases que hemos dado, ya la 7ª clase, hemos hablado de las contaminaciones, porque tú sales a la calle y te contamina sí o sí. Tú vas a comprar, te contamina. Tú vas a trabajar, te contamina. ¿Cómo te contamina? Por ambiente, por atmósfera, por clima, porque hay espíritus territoriales. Y esos espíritus territoriales están en los hogares, en las casas, o principalmente más afuera. Están también más donde hay espíritus territoriales en las calles, en las personas, y todo eso coloca también un trauma de contaminación al mundo espiritual. Leíamos la base de Mateo 10:14, donde dice que tú vas a un lugar, tú vas a una casa, o tú vas donde alguien, si el tal no te recibiera a ti, tú te sacudes los pies y te vas. Miren qué interesante lo que el Señor ahí dejó plasmado. ¿Por qué dijo sacúdete los pies y te vas? Porque al mundo espiritual, lo físico lo antecede lo espiritual. La materia lo antecede lo espiritual. Si tú, ejemplo, vas a una casa y en esa casa hay ambiente hostil, hay cosas que no son gratas, tú tienes que sacudirte de esa casa e irte en paz, porque los ambientes son hostiles y son tóxicos. Le ha pasado muchas veces que usted va a la iglesia y se gozó y se alegró, pero camino hacia su casa algo pasó. Quizás por un ambiente, algo que vio, algo que visualizó, algo que detectó, y después no llegó con mucha fuerza, no llegó muy alegre. Contaminaciones, espíritus que en el camino están. Por eso es que siempre tenemos nosotros que descontaminarlo, tenemos que, para que se puedan tener una purificación, de sacudirnos en el mundo espiritual. El mundo espiritual es más real de lo que ven tus ojos, es más real. Hablamos también sobre los lugares que son hostiles, como cementerios, como hospitales, como las cárceles, lugares psiquiátricos. Ahí están llenos de ambiente de demonios, espíritus fuertes, y en esos lugares donde tú vas, tienes que sacudirte. Mire qué importante, no estoy diciendo no vayas a hospitales, no vayas a cárcel, tienes que ir. Estuve preso y me visitaste, estuve enfermo y estuviste conmigo, estuve con sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y estuviste ahí, me visitaste, pero al salir de esos lugares, Mateo 10:14, sacudirse, porque usted va a un ambiente hostil, va a un ambiente, ejemplo, los hospitales, hay muerte. En los hospitales la gente está con depresión, nadie está sonriendo porque está enfermo, hay enfermedades de muerte, hay pánico, hay estrés, hay ansiedades, hay depresión, hay espíritus de muerte, hay espíritus que hay personas que van solamente por un dolor de cabeza y luego lo sacan en un cajón. ¿Por qué? Porque hay muerte. Y puedes tú orar, puedes colocar las manos en esos lugares, pero después, hermano, Mateo 10:14 memoriza eso. Todo lugar hostil, sacudirse los pies en el nombre de Cristo Jesús y salir, porque esos espíritus donde tú pisaste te contaminan. Recuerde que no es lo mismo contaminación con pecado. Jesús se contaminó, escuche esto, Jesús se contaminó por los lugares donde estuvo. Jesús tocó a los leprosos, le impuso las manos, y esa es una contaminación, no de pecado, no lo confunda, no es lo mismo. Se contaminó porque tocó a los leprosos. Estuvo con la adúltera, estuvo en la casa de Mateo, el cobrador de impuestos, en la casa de Zaqueo, sinvergüenza, usurero, se sentó, comió con ellos, contaminación. Pero no pecado, no es pecado. Pero luego, por eso es que Jesús iba temprano, luego al templo, a hacer la purificación. Porque el mundo espiritual es así. Otro ejemplo, si usted ve que una casa se está quemando, ¿cierto? Hay fuego, hay humo, usted pasa por cerca de esa casa, ese humo después va a quedar impregnado en su ropa. O usted está en la playa, hacen una fogata, ese humo va a salir y se va a impregnar en su ropa y usted va a sentir su ropa olor a humo. Ese es contaminación, pero no pecado. ¿Se entiende? Esa es contaminación. Por eso es que tú vas a la calle, te contaminaste, vas a comprar, te contaminaste, Ok, ya volvimos. Ya hay oposición en la señal. Y el mundo espiritual, como se rige por los derechos y las leyes sociales, los derechos de las leyes sociales, las leyes de Dios, las leyes también humanas, el mundo espiritual es jerárquico, el mundo espiritual trabaja con
con diseños judiciales. El mundo es jerárquico, el mundo espiritual, las leyes se respetan cielo, tierra y inframundo. Por eso es que es importante el texto que leíamos de Mateo 10:14. Ejemplo, tú puedes ir a una casa donde quizás no te van a recibir bien. ¿Qué hay que hacer? Tú sales de esa casa, te sacudes los pies y te vas. Lo dice claramente la palabra. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual utiliza, esos son vectores, contaminaciones. Recuerde que hay emisores, receptores, vectores, nahuales, espíritu metafísico, espíritu con nombres propios, espíritu con nombres genéricos, todo un mundo espiritual. Pero como estamos hablando de transferencia, no podemos contaminar. Cuando tú vas a visitar a alguien en una cárcel, ahí hay espíritu. Y ahí tú tienes que sacudirte. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hay en una cárcel? Hay asesinos, hay robos, hay malos pensamientos, hay violadores. Y tú vas con la buena intención. Y bueno, que hay que hacerlo, pero se tiene que descontaminar después. ¿Por qué? Porque esos ambientes continúan y persiguen. Cuando vas a un cementerio a despedir a alguien que murió, que falleció, tú vas, pero después te sacudes también, porque en los cementerios donde hay más afluencia en tipo de espíritu metafísico, ahí los cementerios lo utilizan los brujos, los hechiceros, lo utilizan para hacer sus pactos, para hacer sus ritos satánicos. Los que se están iniciando en el mundo de brujería y satanismo van a los cementerios y comen muertos. Eso es ya de guerra espiritual más profundo, pero el mundo espiritual se rige, por eso que como es un mundo hostil, los hospitales, las cárceles, lugares de casas viejas, lugares psiquiátricos son influencia de espíritus hostiles. Por eso que se ven, no es casualidad que se vean siempre sombras, se vean fantasmas, se ve una persona que aparece, se ven manifestaciones, caigan las cosas, porque son ambientes hostiles. Entonces, cuando tú vayas a esos lugares, sacudirte. Inmediatamente sacudirte, porque si no la contaminación viene y después tú quedas como contaminado un mundo espiritual. Amén. Eso lo hemos estado viendo en resumen en estas sexta clase de pasado. Hoy estamos en la séptima clase sobre transferencia, pero voy a hablar sobre la transferencia de Jezabel. Quiero saludar a los que se están conectando. Mari Garza, y Dios te bendiga. Te saludé a la pastora Chirle, Débora May, pastora Edith, un abrazo, bendiciones. Gracias por estar acá. Y a cada uno de ustedes, Dios les bendiga. Y creyendo, hermano, que el Señor, a través de esta palabra, nos va a bendecir. Ayúdanos a compartir también esta enseñanza para que muchas personas puedan aprender y puedan entender el mundo espiritual. El mundo espiritual es jurídico, hermano. Sacudirse, pastora. Mateo 10:14. Mateo 10:14. Lo estuvimos viendo en estas clases de las transferencias. Uno tiene que sacudirse al mundo espiritual. Le voy a enviar el texto. ¿Qué es lo que tiene que uno hacer? Uno va a hacer lo que tiene que hacer. Va a orar por un enfermo al hospital, va a una cárcel a visitar a alguien, va al cementerio a despedir a alguien, pero después usted, en el nombre de Jesús, diga: Señor, en el nombre de Jesús yo me limpio, me sacudo los pies. Sacudirse los pies. ¿Por qué? Porque son ambientes hostiles. Sacudirse porque son ambientes hostiles, y como son ambientes hostiles, esos espíritus pueden perseguir. Les conté el caso de que voy a enviarle otra versión que también habla de los lugares. Mateo 10:14. Ok, voy a buscar otra versión. Son muchas las versiones. Claro, todas hablan de sacudirse los pies, de sacudirse los pies, de sacudirse el polvo de los vuestros pies. ¿Por qué? Porque son ambientes hostiles, ambientes que el enemigo lo usa para poder llevar un vector. Los vectores son que de esa manera se mueven, a través de ropa, a través de cosas físicas, se hacen materia. Judas 1:23, a través de las ropas contaminadas, también son transferencias de espíritu. A través de las ropas contaminadas por sus acciones inmorales, dice otra versión de Judas capítulo 1, verso 23. Entonces es importante que usted, cuando vaya a sus lugares, que hay que hacerlo, porque hay que visitar al enfermo, hay que ir al hospital, pero luego inmediatamente: Señor, yo estuve en este lugar, hice lo que tenía que hacer, pero ahora al irme me sacudo en el mundo espiritual, me sacudo los pies en el nombre de Cristo Jesús. Por eso que ahí
La palabra también nos enseña que si tú vas a un lugar y no te recibiere, entonces tú dirás, esa paz se devolverá, porque hay transferencia. Paz a vosotros. Estoy buscando un texto. Y eso nos lleva al mundo espiritual. Aquí está el otro texto, en Lucas capítulo 10, verso 5. Cualquiera en casa donde entréis, primeramente decid, paz a esta casa. Y si hubiera allí un hijo de paz, vuestra paz reposará en él. Y si no, se devolverá a vosotros. Se devolverá a vosotros. Mire qué interesante. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual lo que se recibe es lo que tú vas a dar. Y lo que tú das, eso lo vas a transmitir. Pero si las personas no están en el orden, no te reciben esa paz se devolverá a vosotros y tú te llevarás esa paz. Ahora, ¿quién es la paz? Jesús es la paz. Yo soy la paz del mundo. Y también involucra al Espíritu Santo. Le voy a enviar también este texto de lo que dice la Valera, que también es importante ir viendo todos estos textos de qué es lo que uno tiene que hacer. Si en una casa no te reciben, si en una casa no te reciben a ti, no es que no te reciban a ti, no reciben al Señor, no reciben tu paz, no reciben el Espíritu Santo, tú te sacudes y te vas tranquilo. Cualquiera en una casa donde entréis, Lucas 10, 5 y 7, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se devolverá a vosotros. Mire qué interesante, hermano, qué profundidad ese texto. Lo que está diciendo, quien te reciba a ti, recibe al Señor. Quien no te recibe a ti, no recibe al Señor. Si no recibe al Señor, tú te sacudes, se sacude los pies y te vas. Y esa paz, esa presencia, se va contigo. Principalmente, estos dos textos nos hablan claramente que son diferentes posturas. Uno, pero lleva lo mismo, sacudirse los pies. La paz se devolverá. Son los mismos textos al mundo espiritual de transferencia de espíritu, porque en el mundo espiritual las transferencias van cuando no te reciban o cuando son ambientes hostiles. Todo ambiente hostil genera un caos de ambiente, de atmósfera, de clima. Entonces se tiene que sacudir, porque si no, las personas van a salir contaminadas, van a salir con espíritu. Le contaba yo el caso de una pastora que fue a orar por una amiga que estaba agonizando en el hospital. Ella estaba agonizando, era una amiga, y le dijeron, tu amiga está agonizando para que tú la vayas a ver o te vayas a despedir. La pastora oró al Señor y era una guerrera, escuche bien, era una intercesora. Ella fue al hospital, se acercó a su amiga y sintió el último respirar, no había nada más que hacer, y ella después decide irse a su casa. Cuando iba en el trayecto la llaman que ella había fallecido. Ella después ya llegó a su casa, se fue a duchar, se cambió ropa, ya era tarde para poder irse a su cama, fue al baño y mientras ella estaba mirándose al espejo aparece la mujer detrás, la que había muerto, su amiga, y le dice, yo vengo a buscarte. Miren qué interesante, es un caso real, hermano, un caso real. Y ese espíritu no era la persona que había muerto, nosotros sabemos que son demonios, pero le vino a decir, yo vengo a buscarte. ¿Por qué? Porque ahí hubo una transferencia de espíritu, el cual fue a un lugar a hacer algo bien o para despedir, pero aún así se contaminó, y esto que, hermanos, por eso que toma atención, ella una guerrera, había oración, le gustaba la guerra espiritual, le gustaba la oración, pero aún así fue atacada, porque quizás se olvidó de un detalle, sacudirse al mundo espiritual, y ahí ella pudo entender con el tiempo, después lo que le pasó, porque preguntaba al Señor qué pasó, y ahí el Señor la empieza a preparar y le dijo, porque te llevo a otro nivel, pero tienes que aprender. Necesitamos aprender. Todo ambiente hostil genera hostilidad y también genera contaminación. Todo ambiente hostil genera contaminación y las personas después salen contaminadas. Todos esos temas los que estuvimos viendo esta semana de las contaminaciones. Hay que quitar esa contaminación de un pasado.
Si tuviste una pareja, un novio que era hostil, tienes que tú romper eso. Tienes que anularlo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque si no queda un vínculo. Pueden pasar muchos años, pero el vínculo todavía está activo. Tú puedes haberte casado y haber olvidado a esa persona, pero no es suficiente. El mundo espiritual sigue activo con esa persona. Una hermana me dijo, pastor, me pasó esto, siento ansiedad, siento estrés, siento depresión, y yo soy una mujer alegre. Y ella me decía, yo siempre ando con la alegre, con la sonrisa. Ha sido así, pero este último tiempo vengo con depresión, y yo nunca había sentido depresión, ni sé lo que es eso. Y me preguntó qué pasó, y le empecé a preguntar, y llegamos a la conclusión porque me dijo, le pregunté sobre su vida pasada, porque uno tiene que ir, ya va entendiendo mucho estos temas, cómo actúan estos. Ok, ya volvemos, parece que hay problemas con la señal. El Señor sujete la señal en el nombre de Cristo Jesús. Y ella me decía, en que estuvo la última pareja que ella tuvo, era una persona con depresiones. Y hace mucho tiempo. Dice que mucho tiempo, producto de que la pareja de que tenía ella mantuvieron relaciones, tenía depresiones, después por lo mismo terminaron, lo bloqueó de WhatsApp, lo bloqueó de Facebook, se alejó de él, pasaron mucho tiempo, muchos meses que ella no sabía de él, pero en el mundo espiritual siguió activo. ¿Por qué? Porque hubo una comunión, hubo un yugo, hubo una asociación, no hay yugo desigual. Yugo tiene que ver con unidad, con comunión, no solamente con un yugo de una persona desigual, sino que un yugo es unirse con una comunión, con una asociación, con una igualdad, una armonía, dice, cuando dice no un yugo desigual, es armonía, es asociación y es comunión. No te unes tú con una persona, tú te ligas con un espíritu. Y ese espíritu que tenía el hombre, después de muchos meses, miren qué interesante, se activó, y después ella andaba con depresión, así que tuvimos que anular todo el espíritu que ella tenía de un hombre pasado. Todo lo que es que te haya traído gravedades, caos, heridas de un pasado, tienes que cortarlo, hermano. Tienes que cortarlo en el nombre de Cristo Jesús, anularlo, porque ahí se producen las transferencias de espíritu, se producen los vínculos. Y todo eso se tiene que romper en el nombre de Cristo Jesús, porque si no, eso al mundo espiritual queda activo. Es interesante entonces en que nosotros necesitamos romper todos estos tipos de contaminaciones, todos estos tipos de ligaduras. Recuerde que todos esos son vínculos al mundo espiritual. ¿Qué es un vínculo? Lo hemos enseñado en las 6 clases pasadas. Vínculo es la palabra hebrea masoret. Vínculo es masoret, y masoret significa aprisionar, arrestar, atar, cárcel, cautivo, ligar, obligar, preso y reprimir. Porque son ligaduras, son vínculos. ¿Se recuerda usted en la escritura cuando Siquén violó a Dina? ¿Y qué pasó con Siquén? Se quedó ligada. Ahí entra en lo que le estaba enseñando de masoret. Quedó con un vínculo, ligar. Y Siquén quedó ligado con Dina. Lo interesante de esto es que Siquén violó a Dina y se quedó prendido, se quedó ligado. ¿A qué se quedó? No a una persona, sino al mundo espiritual. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que colocar atención que no son personas. Nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino principados, gobernadores, potestades, huestes, demonios, espíritu inmundo. Nos ligamos a espíritu, porque no es carne, no es sangre, pero espiritualmente nos ligamos. Y miren lo interesante que Siquén después, como se ligó tanto a Dina, después que la violó, el descarado, hermano, y después que la violó fue donde el padre de Dina le dice, yo quiero casarme con tu hija. ¿Quién entiende eso? Pero así actúa el mundo espiritual. Hoy estamos ya el tema sobre las transferencias de espíritu. Si hay preguntas, las pueden ir haciendo. Hemos avanzado ya, hemos hablado, hermano, mucho material sobre este tema, y ha sido de mucho enriquecimiento a nuestra vida espiritual de cómo el enemigo actúa con transferencias de espíritu. Aproveche de compartir también esta clase. No sé si va a ser la última. Llevamos 7 clases hablando de transferencia de espíritu, sobre vínculo y sobre la imposición de manos. Recuerde, cuidado con la imposición de manos. No deje que cualquiera le imponga manos, porque hay transferencia de espíritu. La hablaba también un caso, no sé si está la hermana acá, una hermana de Argentina, en que ella dijo, me escribió, me dijo, pastor, en mi iglesia murió mi pastora, y como murió mi pastora no tenía dónde congregarme, y había una iglesia cerca, y le dije a mi esposo, vamos a una iglesia, tenemos que congregarnos, no podemos estar así.
Ellas fueron a aquella iglesia, no era una iglesia como muy espiritual, como ella había sido enseñada, donde había alabanza, fervor, grito, danza, era más apaciguada. Y dijo, bueno, no es lo que yo esperaba acá en la iglesia, pero te voy a alabar a Dios, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, yo tengo que ser libre. Y ella dice que levantó su mano, empezó a adorar al Señor, de repente siente que alguien le coloca una mano. Y le empieza a hablar, le empieza a hablar, le empieza a hablar. Saliendo de la reunión, la hermana empieza a ser atacada con dolores fuertes en su cuerpo, con dolores de cabeza, dolores musculares, dolor, hermano, fuerte en su cuerpo, no sabía por qué. ¿Qué pasó ahí? Transferencia, vínculo. No coloquéis manos con ligereza. Por eso hay que tener cuidado. Ahora no estamos diciendo que no me coloques manos, no, pero tengamos cuidado de eso. Ahora, si llega a pasar ese caso, sacúdete, hermano, sacúdete en el nombre de Cristo Jesús, y sacúdete porque tú no sabes qué persona es la que te está colocando manos, porque por las manos recibimos transferencia. Le traían a Jesús los niños. Viéndolo, Jesús se indignó porque los discípulos no dejaban que los niños se acercaban a él. Jesús se molestó, se indignó, le dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y Jesús, tomándolos en su brazo, colocando las manos sobre ellos, los bendecía. Ahí es transferencia. Ahí es transferencia. Jesús le colocaba las manos sobre los niños, los bendecía. Ese se llama transferencia de espíritu. ¿Te fijas? A través de las manos podemos recibir transferencia. Colocar manos. Por eso, ¿quién te coloca manos? Si imagínate una persona que tenga problemas sexuales y te va a colocar mano a un jovencito, una jovencita, ¿qué va a pasar después? Transferencia, vínculo. Esto es delicado, hermano. Sé que estos temas no se hablan por lo que hay en una congregación, pero es delicado. Ahora, si pasa eso, hermano, usted cauteloso, Señor, si esta persona es de Dios, gloria a Dios. Pero si no, corto todo vínculo, toda transferencia de espíritu de él a mí, porque así se transmiten los espíritus, por la imposición de manos. No coloquéis manos con ligereza. Timoteo fue ungido por el presbiterio, por la imposición de manos, transferencia de espíritu. Recuerden Números capítulo 11 también, el verso 17, cuando el Señor le dijo, colocaré, le dice a Moisés, reúne más 70 varones a la puerta del tabernáculo. Y dice que el Señor, Dios tomó del espíritu de Moisés y lo puso sobre ellos. Y ellos empezaron a profetizar y no cesaban. Y habían dos que estaban fuera del campamento, Eldad y Medad. Aún así cayó sobre ellos, porque la orden era de Dios de los 70. Pero lo importante es de que dice el Señor, tomaré del espíritu de Moisés y lo colocaré sobre ellos. ¿Qué sacó? Del espíritu. ¿Qué hizo el Señor? Transferencia de espíritu. Interesante. Interesante todo esto, a que nos lleva a entender el mundo espiritual. Porque todo se rige a un mundo paralelo, que nosotros tenemos que saber qué es lo que nosotros tenemos. El cuidado de imponer manos, 1 Timoteo 5:22, el cuidado de quien nos coloca manos. Ahora, tú puedes también hacer ayuda, hacer misericordia. Ejemplo, hay gente que va a entregar pan, que va a entregar alimentos a las calles, a gente que está, hermano, en situación calle. Claro, buena función hace, pero Mateo 10:14, después sacudirse los pies, sacudirse. ¿Por qué? Porque son espíritus, hermano. Entendamos esto. No es con carne ni sangre, son espíritus. Y los espíritus se buscan y se juntan. Los espíritus van a tratar de contaminar, van a entrar. Esos se llaman vectores. Judas 1:23. Aborrecer aún sus ropas contaminadas por sus acciones inmorales, dice una versión. Aborrecer sus ropas por las acciones de sus pecados. ¿Por qué? Porque por las ropas también se transmiten transferencia, espíritu. Base. ¿Recuerda cuando Pablo le traían las ropas? Y Pablo oraba por las prendas, oraba por los paños, se los llevaban a los enfermos. ¿Y qué pasaba con ellos? Se sanaban. Eso es transferencia, eso es impartición, ese es un vínculo. Porque hay transferencias buenas y hay transferencias malas. Hoy en esta séptima clase, y ahora vamos a entrar al tema sobre la transferencia de Jezabel. Aquí, hermano, importante, este tema es un tema también más profundo, porque vamos a ver cómo la influencia de Jezabel también son transferencias de espíritu. Así que mantengan ustedes estar atentos a esta enseñanza. Dios bendiga a los que se van conectando. Alejandro,
Fabián, Dios te bendiga. Bendiciones también. El Señor siga morando en tu vida y a cada uno de los que siguen en esta enseñanza. Séptima enseñanza sobre transferencia de espíritus, vínculos e impartición o imposición de manos. Comparta esta clase, comparta esta enseñanza, le va a ayudar a mucho. Le va a ayudar a muchos, hermanos, los que siempre están ahí compartiendo. Los bendigo por esa disposición de poder evangelizar. Evangelice ahí en su muro, evangelice en su grupo. Ustedes que tienen grupo, ayuden a evangelizar. Muchas personas también pueden ser bendecidas. Me ha escrito también personas de otros que no están en mi muro, que no están en mi Facebook. Me dice: pastor, vi una clase suya en tal hermano, en tal pastora, en tal hermano, y me ha sido de bendición. Y gloria al Señor, porque así usted está evangelizando. Así que comparta esta enseñanza. Cuando hablamos sobre la transferencia de Jezabel, miren qué interesante. Jezabel, recuerde que estaba en la iglesia de Tiatira. Es un espíritu. Por eso que los espíritus esos continúan. El espíritu de Saúl, el espíritu de Ismael, el espíritu de Caín, el espíritu de Balaam, el espíritu de Coré, de Saúl, de Jezabel. Todos esos espíritus continúan activos porque son espíritus al mundo espiritual. Y son influencia. Cuando hablamos de influencia, son espíritus que tratan de entrar en humanos para poder cambiar sus actitudes mentales, porque son influencia. Después cambia la personalidad, cambia sus actitudes, cambia su mentalidad por un espíritu. Cuando hablamos sobre este espíritu de transferencia de Jezabel, ahora es importante aclarar, el espíritu de Jezabel no solo opera en una mujer, no solo es femenina, sino también opera en varones, en hombres. Le voy a ir mostrando las bases bíblicas también más adelante. Esto para que usted no diga que es un espíritu, una entidad femenina. No es así. Y no solamente es seducción a algo sexual, tampoco, sí también es parte, pero no lo es todo. Hay muchas otras contaminaciones del espíritu de transferencia de Jezabel. Así que cuidado de eso, porque algunos hermanos llega a la iglesia, ejemplo, una niña que llegó pintada o que llegó con un aro, este tiene espíritu de Jezabel. A veces no es tan así. Hay que profundizar y escudriñar bien la escritura. Son parte de, pero no lo es todo. Entonces, en la influencia de transferencia de Jezabel, vamos a la base en Apocalipsis capítulo 2, verso 20, donde dice: pero tengo unas cosas contra ti, la iglesia de Tiatira. Y esta no es una iglesia cristiana, no era una iglesia de afuera, pero interesante que dentro de una iglesia de adentro, de Tiatira, estaba una mujer. Apocalipsis 2:20. Tengo unas cosas contra ti, que tú toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y que coman cosas sacrificadas a los ídolos. Mira qué interesante, que tolera, al decir tú que toleras, que aguantas, tú que aguantas a esta mujer, tú que aguantas a este espíritu, y está en ti, y lo sigue aguantando, y no lo saca. Eso es lo que quiere decir. Y se dice ser profetiza. Ahora, el espíritu de Jezabel no es profeta, se dice ser profetiza, porque ella tira palabras de contaminación, palabras que hechizan. Lo vimos en clase de ayer también, las palabras hechizan. En Gálatas, cuando Pablo va a la iglesia en Galacia, se encuentra en que le cambiaron lo que Pablo había enseñado. Pablo les traía alimento sólido, pero les dice y los reprende: ustedes son niños, yo no puedo hablarles como espirituales, ustedes son carnales todavía, tengo que darles nuevamente leche. ¿Y por qué Pablo lo reprendió? Porque Pablo, cuando se fue, lo dejó adoctrinado, le dejó con un liderato, le dejó influenciado con una buena conducta, y en eso fueron bien educados. Pero luego Pablo, cuando los va a visitar nuevamente a Galacia, a la iglesia de Gálatas, le ve que le cambiaron la doctrina. Y ahí Pablo exhorta: ¿quién les dijo fascinó? ¿Quién nos enseñó? Otra versión dice: ¿quién nos engañó? Otra versión: ¿quién nos sedujo? Otra: ¿quién nos fascinó? Otra: ¿quién nos embrujó? Otra: ¿quién os encantó? Mírenle, me acordé de todas las versiones que leí. Interesante, porque las palabras hechizan al mundo espiritual. Una palabra te puede hechizar, y esa transferencia de espíritu. Y no fue alguien que vino de fuera a la iglesia de Galacia y le cambió lo que Pablo había enseñado, sino dentro del liderato de que Pablo dejó, empezó un espíritu de transferencia y a decir cosas que Pablo no había enseñado. Las palabras hechizan. Leíamos la base de Mateo 10:14. Si no te recibieren a ti, te sacude el mundo espiritual. Las palabras hechizan.
Voy a otro texto más fuerte también. Ejemplo, por lo general siempre pasa en que tú te vas a otra congregación, te vas porque quizás te queda más cerca otra iglesia, y tú le dices, pastor, no me voy a seguir congregando acá, me quedan muchas horas de distancia, me voy a congregar acá, que es más cerca, y tú le das tu argumento, y el pastor te dice, o el líder te dice, bueno, si te vas de acá no te va a ir bien. En vez de tú recibir la bendición, te dice, no te va a ir bien, porque va a ir sin mi bendición. Mire, hermano, hasta mi bendición, la bendición no es tuya, no es de hombre, es de Dios. Y ahí cuando te dicen, te vaya a ir sin mi bendición, te ató al mundo espiritual. Cuidado con eso, cuidado los líderes, cuidado con andar haciendo esas cosas que no agradan a Dios. Las ovejas no son tuyas, tú las guardas, tú les enseñas, pero no son tuyas. Una oveja, si no se le da buen alimento, va a buscar otro alimento en otro lado. No es culpa de la oveja, es culpa del pastor o el líder que no está dando un buen alimento. Y la oveja tiene la libertad de buscar un buen alimento. Y por el ABC de motivo, independiente de que se vaya la oveja a otra congregación, el pastor no puede maldecirla. El pastor no puede lanzarle palabras de atadura, dejarlo atado a la persona. No te va a ir bien. No, si te vas de acá, no vaya en la bendición. Te va a ir sin la bendición del Señor. No haga eso. Usted no está autorizado para andar maldiciendo a la gente. Y ahí, ¿qué es lo que hace esa persona? Lo ata al mundo espiritual. ¿Qué tiene que hacer usted en estos casos? Sacudirse inmediatamente. Sacudirse en el mundo espiritual, para que no tenga efecto esas palabras de maldiciones. Las palabras hechizan. Una pareja que le hizo daño, usted tiene que desvincularse. Un divorcio, usted tiene que desvincularse. Es que yo tengo una carta, pastor, de mi primer amor, desvincularse. Tengo un anillo del matrimonio anterior y lo tengo ahí, desvincularse, en el nombre de Jesús. Estaba dando esta enseñanza el día de ayer, aquí en los hermanos del centro de habitación. Y mientras estaba hablando esto, yo le decía, usted tiene que desvincularse de todo lo que es el pasado. Y un hermano me preguntaba, me decía, sobre los anillos, porque hablé también de los anillos. Él se divorció. Y su hijo se iba a casar. Y le dijo, papá, ¿me puedes regalar el anillo que tú tienes de tu matrimonio? Y él se lo regaló. Y se casó con los anillos de su padre. Pasó un año y se divorciaron. Y me preguntó, ¿qué pasó ahí? Transferencia, vínculo. Y dije, interesante. Por eso esto es personal. Si hay rupturas de matrimonio y tú tienes ese anillo, no lo pases a otro, porque va a ser un anillo de una ruptura a un mundo espiritual. Y ahí va a haber ruptura. Y va a haber nuevamente en otro. Y ahí puedo entender, y puedo entender el padre que le dio un anillo donde ya venía con una ruptura de un divorcio. Transferencia de espíritu. Al mundo espiritual las cosas físicas lo antecede lo espiritual. Recuerda cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Salieron de Egipto, salieron de la esclavitud, pero las mujeres se trajeron los ídolos al campamento y hubo una mortandad. Ese se llama el anatema. Y cuando Moisés pregunta al Señor, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué tanta muerte? El Señor le dijo, porque han traído el anatema a la tienda, han traído el anatema al pueblo. Y cuando empiezan a revisar, se encuentran con los ídolos que habían traído de Egipto. Habían sido libres en su espíritu, entre comillas, libres en el cuerpo, que son libertados, pero en su mente todavía estaban esclavos y se trajeron el anatema, vínculo, transferencia. Qué interesante, hermano. Por eso hay que cuidarse de todo este tipo de contaminaciones, de todas estas transferencias que usted haga. Las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. ¿Qué pasa ahí? Transferencia de espíritu. Júntate con un necio y necio será. Júntate con un sabio y sabio será. Porque ahí hay transferencia, vínculo. Cuando usted le da la mano a otra persona y le dice Dios te bendiga, ¿qué hay ahí? Transferencia. Que hay imposición de mano y la persona recibe bendición. Porque la transferencia, los espíritus de transferencia de espíritu o vínculos son a través de los labios, a través de los sentidos, a través de la vista. Todos transferencia en el mundo espiritual. Pero hay lugares hostiles que usted tiene que sacudirse sí o sí. Como hospitales, como cárceles, cementerios. Son ambientes hostiles. Usted tiene que sacudirse. Mateo 10:14, leí la base. Usted va a su lugar, lo visita, pero después se sacude. Si va a un lugar y no le reciben a usted
te dice paz a vosotros, como dice la Escritura. Si no le recibieron, esa paz se devuelve a ti y tú te la llevas. Porque el ambiente espiritual, hermano, es real. El ambiente genera una contaminación. Y hoy, cuando estamos hablando ya la séptima clase sobre el espíritu de transferencia de Jezabel, dice que ella dice ser profeta. ¿Y cómo habla? La profecía a través de los labios. O sea, cuando te dice algo, la gente es engañada, es seducida. Por eso dice, y enseña y seduce. No solamente en algo que pueda ser de una relación, sino seduce en las palabras también. Recuerde, ¿de dónde nace Jezabel? Primera de Reyes, capítulo 16, verso 29. Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel en el año 38 de Asa de Judá, y que reinó Acab sobre aquella ciudad de Israel, sobre el pueblo de Israel. Interesante, dice, y así como fuera poco, él andaba por los pecados de Roboam. Estoy en el verso 31 de Primera de Reyes 16. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y adoró. Mire qué interesante, que Jezabel era hija de Et-Baal. Et-Baal. Jezabel era hija de Et-Baal. Baal. Baal, ¿qué significa? Un dios, con minúscula, un dueño, un propietario, un esposo. Es alguien que toma control. Eso significa Baal. Y aquí menciona un Baal, aunque hay 18 tipos de Baales. 18 tipos de Baales. Por tiempo no alcanzamos a verlo. Esa es la transferencia de esta entidad. Y Jezabel dice que había destruido a los profetas. Había la función de este espíritu es de destruir los profetas a través de las palabras. Las palabras hechizan, las palabras es una transferencia de espíritu. Por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado de las palabras que nosotros decimos. Las palabras traen al mundo espiritual efectos. De toda palabra ociosa daréis cuenta en el día de juicio, dice la Escritura. Cuidado con lo que decimos. Bendigamos, tenemos que bendecir, no maldecir. Principalmente cuando usted tiene niños y le dice, pero es que tú eres tonto, tú eres hermano burro, y no entiende. ¿Qué le estáis declarando a ese niño? Lo estás marcando, le estáis enviando una señal de pobreza, de miseria en su mente, en su espíritu. El niño se va a criar porque tú le estás profetizando, le estás declarando. Tú tienes que orar, bendecir a tus hijos, bendecirlos. Herencia de Jehová son los hijos. Bendecir a tus generaciones, porque no solamente es bendecir a un niño, tú bendices a toda una generación y lo marcas para toda la vida. Es una señal, un pacto a un mundo espiritual. Las transferencias de Jezabel. Todo espíritu hostil, entonces, tiene que ser sacudido. Mateo 10:14. Voy a repetirlo varias veces para que las personas con los que se están conectando vayan entendiendo bien esta temática. Esta es la séptima clase sobre el espíritu Jezabel. Las ropas contaminadas. Judas capítulo 1, verso 23. Ropas contaminadas. Aborrecer la ropa por sus acciones de pecado. Otra versión dice aborrecer la ropa por sus acciones inmorales. Porque a través de la ropa son vectores. A través de la ropa son vectores. ¿Qué significa eso? Que si alguien usa una ropa contaminada, se la pasa a otro, esa persona se contamina por el espíritu que está en la ropa. Vectores se llaman eso. Y eso es transferencia de espíritu. Todo es transferencia de espíritu. En el mundo espiritual nos contaminamos por ambiente, por atmósfera o por clima. Por eso es que lo contrario de eso hostil, del cementerio, de hospitales, de cárceles, donde hay esos lugares, siempre hay espíritu metafísico. No es casualidad que en esos lugares hayan espectros, fantasmas, sombras, aparecen figuras de muertos que son demonios. No es casualidad, porque son ambientes hostiles. Y cuando tú vas a visitar esos lugares, te contamina sí o sí, hermano. Que contamina sí o sí. Le di el caso anterior de una pastora que se le presentó que fue a ver al hospital y murió su amiga. Y después se le presentó su amiga con un demonio detrás del espejo y venía a atormentarla a ella, siendo ella una pastora de guerra espiritual. Entonces, ¿cuánto más los que no oran? El mundo espiritual se rige siempre por derechos legales, porque es jurídico. Y como es jurídico, nosotros tenemos que saber que tenemos que andar en un cuidado, pero a la vez también descontaminarlo de todo lugar que vayamos. Vas a trabajar, vas a la universidad,
vas a un cumpleaños de alguien que no conoce de Dios, tú sales de ese lugar en el nombre de Cristo Jesús. Yo me limpio, me sacudo los pies de todo espíritu de contaminación, porque el mundo espiritual es real. Esta mujer de Jezabel influía mucho. ¿Cuál es el espíritu de transferencia de Jezabel? En que le gustaba la fama. Aquí no estamos para competir, aquí estamos para ministrar, y tú tienes que ministrar a otras personas, no para que te reconozcan, no para que te den fama, porque ahí también actúa el espíritu de Jezabel, y tú te das cuenta que no solamente seducción sexual, también es parte, es también creer algo que considera esta mujer. Esta mujer era rebelde, Jezabel era manipuladora, ella era la que mandaba a Acab. Acab no tenía bien los pantalones puestos, y además es asesina, porque cuando el rey Acab, se recuerda la historia, cuando ella iba a tomar el campo de alguien y no se lo vendió, dijo: no te voy a vender este campo, y fue donde Jezabel le dijo: no me quisieron vender el campo, y Jezabel se molestó y mandó a matar al hombre, y después le entregó el campo a su esposo. Asesina de personas, es manipuladora, actúa, hermano. Recuerda que la influencia de Jezabel llegó a tal influencia que contaminó a 10 millones de hebreos. 10 millones de hebreos contaminó este espíritu jezabélico, y ahí donde después dice las palabras: pero hay 7, dice el Señor, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. Hay 7,000 que están, Dios lo ha guardado, que no han doblado rodillas a Baal, pero a 10 millones de hebreos los contaminó. Así actúan las influencias contaminadas. Hay 7,000 rodillas en Israel que no han doblado las rodillas a Baal, y toda boca que no la han besado. Mira, interesante ese texto, se lo voy a estar colocando en el chat para que vayamos teniendo las bases bíblicas. Siempre el Señor tiene un remanente. Este espíritu, entonces, que ella se convierte en la princesa fenicia, Jezabel, que era del pueblo de Israel y tenía contaminaciones. Jezabel instruía en la cultura pagana, empapada de doctrinas prácticas inmorales y prácticas en su moralidad, prácticas de contaminaciones. Jezabel contrajo matrimonio con el rey de Israel, Acab. Fue un matrimonio de conveniencia. Jezabel, contaminada, actúa con contaminación y trata de contaminar a otros también, porque su influencia es a través de la transferencia de espíritu. La transferencia de espíritu es falsa. Se dice ser maestra, se dice que enseña, es falsa. Se dice ser profeta, enseña, seduce, engaña, manipulaciones. Ahí trabaja espíritus narcisistas. Y esos espíritus son los que pueden controlar a una persona. Por eso es que es muy importante que todos estos espíritus que puedan estar en una persona se tienen que cortar, se tienen que desvincular, porque en el mundo espiritual eso continúa activo. Recuerden, lo digo nuevamente, usted va a un cementerio o va a un hospital o va a cierto lugar, usted tiene que inmediatamente descontaminarse en el mundo espiritual, porque si no usted se queda atado no a algo, sino a un espíritu. Recuerda también que el libro de Génesis también dice que los dos se unirán y serán una sola carne, ¿cierto? Pero no habla solamente que serán una sola carne de personas, sino serán un solo espíritu. En el matrimonio, un solo espíritu. Y como son espíritus, tú vas a una cárcel y te contamina, porque hay asesinos, hay violadores, hay gente que mata, hay gente que hace asesinato. Todo eso son ambientes hostiles al mundo espiritual. Y después, ¿qué pasa con las personas? Salen con esos espíritus. ¿Qué hay que hacer? Mateo 10:14, sacudirse al mundo espiritual, sacudirse los pies para que no tenga efecto en el mundo real. El mundo espiritual, amado, es más real de lo que ven nuestros ojos. Lo que ven nuestros ojos no es lo real. Por eso es que es importante que usted tiene que sacudirse de estos espíritus. Y dice la palabra, estamos viendo la transferencia de Jezabel. Si hay preguntas, usted me las coloca en el chat y las vamos respondiendo. Ya esta es la 7ª clase que ya estamos enseñando sobre la transferencia, las imposiciones de mano, los vínculos. Todo eso son espíritus de transferencia. Por eso es que tenemos que tener cuidado. ¿Quién nos coloca mano? ¿Quién ora por nosotros? ¿Quién coloca las manos? Recuerde que a través de la cabeza viene la transferencia. Cuando lo tocan, a través del tacto viene transferencia de espíritu por las manos. Y ahí donde nosotros tenemos que ser cautelosos, porque estos espíritus trabajan en contaminación para dañar
para entrar. Satanás sin un cuerpo está desautorizado, y todo espíritu sin un cuerpo está desautorizado. Los demonios están desautorizados si no tienen un cuerpo. Los espíritus inmundos están desautorizados si no tienen un cuerpo. Por eso es que buscan un cuerpo. ¿Cómo lo hacen? Con vectores, con transferencia de espíritu, con vínculos, a través de los sentidos, a través del hablar. Vimos que a través de las palabras hechizan, embrujan, manipulan, fascinan y colocan encanto también. En Gálatas, lo que mencionaba. A través de la vista puedes tú también recibir una transferencia de espíritu por lo que ves, por lo que oyes. Mire qué interesante, hermano. Nos podemos contaminar de muchas maneras, porque el mundo, lo dice claro la palabra, no es con carne ni sangre, sino principado, y todos esos son jerarquías, y las jerarquías menores, que son las huestes, demonios y espíritus inmundos, son espíritus contaminados. No sé si estoy muy rápido, hermano. Que tengo tanta materia en la cabeza, de tanta enseñanza, que quiero transmitir lo que más pueda. ¿Me está entendiendo? Estoy muy rápido. ¿Se entiende? Ahí usted me dice, y mermo mis revoluciones. Aleluya. Y 1 Timoteo, lo vimos que enseñó quien ejercen autoridad, didasque. Por eso hay que tener cuidado, hermano, de la enseñanza. ¿Qué enseñanza estamos recibiendo? ¿Qué práctica nosotros estamos recibiendo en nuestra vida? Porque todo es como trabaja este espíritu de jezabelico, con amenaza. Con amenaza. Si te vas de este lugar, no va a ser bendición, no va a ser bendecido. Si te vas acá, no te vas a ir en bendición. ¿Qué son eso? Amenaza. ¿Y qué son la amenaza? Transferencia de espíritu. ¿Qué están haciendo ahí? Te atan. Te están atando al mundo espiritual. Por eso cuidado con esto, los líderes. Cuidado, nunca hagan esto. Nunca usted maldiga a otra persona y diga, no, si te vas de aquí, no te vaya a ir en bendición. No haga eso, porque usted lo ató. Usted lo está atando. Usted le está colocando un vínculo. Y vínculos masorés, una cárcel, una prisión, un espíritu. Es una cárcel que usted lo está atando al mundo espiritual. Y la persona después se va a ir, y se va a ir en maldición, porque usted lo ató. No haga eso. El espíritu de jezabelico, transferencia, es seducción. Seduce. No solamente en cosas, en actos sexuales, sino seduce también con algo, con cosas. Si tú te quedas acá, yo te voy a dar esto. Si tú te quedas en esto, yo te voy a honrar, yo te voy a colocar en un cargo. Seducción, manipulaciones, a veces intimidaciones, blasfemia, y es un matriarcado. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Lucifer, la tercera parte de la estrella, se trajo jerarquía. Todos tipos de contaminación, porque el enemigo siempre va a tratar de contaminar a otros con manipulaciones, con brujería, hechicería. Así trabaja lo que es Jezabel, el espíritu de transferencia a través de las palabras, la manipulación. Por eso que la manipulación es considerada también como la brujería, que ejerce prácticas también del ocultismo, y que es engañar. Cuando se engaña, también es problema de brujería, manipulación, porque se engaña, y engañar es ocultismo, y de ahí viene brujería, hechicería y manipulación. Miren cómo las palabras todas se dan lo mismo. Por eso hay que tener cuidado. No solamente tú engañas a alguien, sino lo manipulas. Si no le estás dando un espíritu de brujería, ejercen ocultismo, ejercen hechicería a través de estos actos. Todo lo que hemos estado enseñando se tiene que estar sujeto a la obediencia de Cristo, porque el enemigo va a colocar difamaciones, va a colocar al mundo espiritual en que las personas no corten esos espíritus. Hay que cortar toda transferencia de espíritu. Por eso leíamos claramente en el libro de 1 Timoteo 5:22, no pongáis manos con ligereza. No impongáis manos con ligereza. Ahora, si Dios te da una orden y está Dios en el asunto, claro, coloca manos, pero tiene que ser autorizado. Tiene que ser autorizado. No es llegar y colocar manos y yo soy líder, soy pastor y le pongo mano a cualquiera. Sea cauteloso, tiene que estar Dios en el asunto. No impongáis manos a ninguno, dice la versión del oso. 1 Timoteo 5:22. Hay que tener cuidado con esto, porque son transferencias de espíritu. Transferencia es que van de un cuerpo a otro cuerpo,
a través de ropa, a través de espíritu, a través de personas. Hay que desvincularse. Si usted, vuelvo nuevamente a la misma enseñanza del comienzo, para las personas que no estuvieron en las otras 6 clases anteriores, si usted tuvo una persona o estuvo casada o tuvo un novio o una novia que tenía, hermano, influencias contaminadas, usted tiene que desvincularse de eso. Tiene que romper esos vínculos de un pasado. Si usted se recuerda, está casada y dice, que esta música me trae recuerdo a mi novio, es que esta carta la tengo aquí porque me trae recuerdo de mi primer amor. Hermano, corte esos vínculos al mundo espiritual. No queda, ahí significa que usted está atado, usted está con un vínculo. Recuerde que vínculo es la palabra masoret, y masoret significa aprisionar, arrestar, cautivo, ligar, preso, reprimir, ligar. ¿Qué pasó con la historia con Dina? Dina, hermano, se ligó a través de este varón que la violó. Qué tremendo. Cuando Siquén violó a Dina, que el libro de Génesis dice que se quedó ligada, que se quedó con un vínculo, se quedó con un masoret, y después Siquén no se la pudo sacar. Y es tanto el descaro de este hombre que dice que se la va a pedir al padre para casarse con ella. ¿Quién explica eso, hermano? Vínculos, ataduras. Todo lo que te ate a un pasado que te haga daño, tienes que desvincularte. Y toda relación que te hizo daño, desvincularte. Ejemplo, una persona que te maltrató, una pareja que te maltrató o que te engañó. En el nombre de Cristo Jesús, yo anulo, Señor, todo vínculo y me desligo y me sacudo los pies. Mateo 10, 14, se sacude los pies y te vas tranquilo. Porque estos espíritus buscan una entrada y pueden pasar años. Los casos que les contaba de la persona que me decía, pastor, yo estoy con depresión y yo no sé por qué yo tengo depresión. Y cuando vamos conversando, tenía una pareja que tenía depresión y lo había bloqueado de WhatsApp, lo sacó de Facebook, pasaron mucho tiempo, muchos meses que no supo nada de ella, pero en el mundo espiritual seguía activo. No vio más a esa persona, pero en el mundo espiritual, como se ligó, como estuvo con él, como tuvo una relación, vínculo, y se ligó, y después de mucho tiempo ella empezó a sentir los mismos síntomas de lo que el hombre tenía y que habían terminado esa relación. Mire qué interesante. Por eso, todo lo que te cause daño al mundo espiritual, en el nombre de Jesús, toda transferencia, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cautivo es encarcelado todo espíritu, porque se hace transferencia de espíritu. Con la imposición de mano, transferencia de espíritu. Jehová le dijo, reúneme a los 70 varones y tráeme a la puerta del tabernáculo. Y ahí el Señor sacó del espíritu de Moisés y lo puso sobre ellos. Transferencia de espíritu. Transferencia de espíritu. Todo se mueve en el mundo espiritual por derechos legales. Pero hay que tener cuidado de todos estos espíritus que generan ambiente. Y vuelvo a hablar también de los espíritus metafísicos, donde hay los lugares que son hostiles. Los cementerios, los hospitales, los lugares psiquiátricos. Usted tiene que tener cuidado de esos lugares. No estoy diciendo que no vaya a los hospitales. Estuve enfermo, me visitaste, vaya a los hospitales, vaya a las cárceles. Estuve ahí en cárcel, me fuiste a visitar, vaya a los lugares donde necesita, pero sacúdase, porque en los hospitales hay influencias contaminadas, hay ambientes hostiles, hay muerte, hay tragedia, ahí la gente no está contenta, hay depresiones, ansiedades, hay espíritu, hermano, de estrés. La gente no está ahí contenta porque está con enfermedades. Muchos van por una enfermedad y después salen en un cajón, hermano, es verdad, salen muertas. ¿Qué pasó ahí? Influencias por espíritu. Hay espíritus territoriales ahí. Por eso no es casualidad que en los cementerios, que en las cárceles, que en estos lugares psiquiátricos se muevan muchos espíritus metafísicos. ¿Por qué? Porque son ambientes hostiles y usted va con buena voluntad, que hay que hacerlo, pero inmediatamente después se sacude al mundo espiritual. Los que hacen misericordia a las calles, los indigentes, buena obra hacen. El que ayuda a un pobre, presta a Dios, háganlo, pero se sacuden después. Porque ¿por qué creen estas personas que están ahí sin casa? ¿Por qué cree que esas personas están viviendo indigentes en aquellos lugares porque no tienen para un arriendo? No solamente eso, porque ellos fueron atacados, están ya contaminados por espíritus que los llevó mucho por las drogas,
mucho por contaminaciones, por caos, y eso mantienen, esas personas viven en las calles. ¿Y qué hay en las calles? Hostilidad. ¿Qué hay en la calle? Viven en ruscos, que le llaman, y hay que tener cuidado con eso. Usted vaya, lee el alimento, pero después se sacude al mundo espiritual. Tenemos que dar lo que tenemos. Hechos capítulo 3, verso 6. Pedro y Juan subían a la hora tercera, a la hora novena, que era la hora de la oración, la hora nona, 3 de la tarde, y se encontraban con un mendigo o con alguien que estaba fuera del templo, y le dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo, esa palabra tengo es la capacidad de dar algo, o lo que la intención de uno dar o a algo lo que el otro no tiene. Pedro no tenía plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es eso? Impartición. ¿Y qué impartió? Poder, dunamis, autoridad, exousia, derecho legal, y le impartió a él, al mendigo, al cojo, y el cojo se levantó. ¿Qué hubo ahí? Transferencia de espíritu. Lo que tenía el espíritu de Pedro fue transferido en el cojo, se levantó andando, y gloria a Dios. Se fija que el mundo espiritual se rige siempre por los derechos legales. Tengo en la palabra ejó, que significa guardar, poder, conservar, estimar. Necesitamos mantenerlos en el orden. Por eso es que siempre nosotros, hermanos, tenemos que estar sujetos. Nadie puede estar, hermano, solo. Tú tienes que estar sujeto a un liderazgo. Tú tienes que estar sujeto a tu pastor. Tienes que estar sujeto a un liderazgo. No andes por las tuyas. Tenemos que estar sujetos porque los espíritus se conocen. ¿Qué le pasó a los hijos de un tal Ezeba? Los 7. Y era jefe de los sacerdotes. Hermano, qué tremendo. Si el jefe de los sacerdotes estaba mal, imagínense con los hijos. Andemos en el orden. Hagamos las cosas bien, porque hay espíritus de transferencia buenos y espíritus de transferencia malos. Entonces, los hijos de aquel hombre fueron a echar fuera un demonio. Los demonios lo vieron. Ellos te conocen. Ellos saben cómo estás. Si estás bien, si estás mal. Ellos te conocen. Y lo vieron a estos 7 hijos de tal Ezeba y le dijeron: a Jesús conocemos. A Pablo conocemos. ¿Y ustedes quiénes son? Ay, hermano. Y se les tiraron encima, los golpearon, los desnudaron, salieron heridos, salieron desnudos, hermanos, en vergüenza salieron arrancando. Cuidado, no nos expongamos a un mundo espiritual que ellos no conocen. Actuemos con legalidad. Si hay preguntas, colóquenlas en la sala, hermano. Hemos tenido ya bastante enseñanza sobre esto y siempre hay mucho más material. Si hay preguntas sobre lo que hemos estado hablando, sobre transferencia de espíritu, sobre los vínculos y sobre la imposición de manos, tenemos que tener cuidado sobre esto, ya que a través de esta enseñanza nosotros podemos crecer, podemos avanzar. Por eso es que el Señor nos da de su gracia para nosotros dar también. Mateo 10:8, sanar de enfermos, resucitar a muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. ¿Qué es eso? Dad. ¿Y qué es eso? Transferencia. Lo que Jesús tenía, lo daba, lo impartía. Eso es transferencia de espíritu. Por eso es que cuando abrazamos a un hermano, le decimos: Dios te bendiga, mi pastor, Dios te bendiga, mi hermano. Hacemos transferencia de espíritu. Los espíritus se buscan y se juntan. Los espíritus se buscan y se juntan. Todo espíritu se va a juntar con el mismo espíritu. Un mentiroso con un mentiroso. Un pecador con un pecador. Un chismoso con un chismoso, el que divide con el que divide, pero el santo con un santo. ¡Aleluya! Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué es dar? Transferencia de espíritu, transferencia de lo que uno tiene. Ahora tú no puedes dar lo que no tiene. No puedes dar lo que no tiene. Y leíamos también 2 de Corintios capítulo 6, verso 14. No os unáis en yugo desigual. Aquí cuando habla de yugo desigual, no solamente está diciendo en una pareja, sino en todo ámbito de cosas. Porque dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque asociación tiene la justicia con la iniquidad. Ahí hay asociación. O que comunión tiene la luz con las tinieblas. Ahí hay comunión. Y qué armonía tiene Cristo con Belial. Ahí hay armonía. ¿Qué tiene en común el creyente con el incrédulo? Un común. Miren qué interesante, porque ahí tenemos de un yugo desigual, tenemos asociación, tenemos comunión, tenemos armonía y tenemos un común. Eso significa que empiezan a interactuar. Los espíritus empiezan a interactuar.
Y al interactuar empiezan a dar y recibir. El receptor y vector, que ahí estamos en otro tema más sobre receptores y sobre vectores. Ahí estamos en otra temática más de otra enseñanza. Porque eso es dar y recibir. Recibir, receptor, vector. Así actúa nuestro espíritu. Por eso es que una persona que tiene un espíritu de raíz de amargura va a contaminar a otro. Ahí es transparencia. Y luego ese va a contaminar a otro. Transferencia. Y luego al final todos van a salir amargados. Cuando hay una raíz de amargura es peligroso. Porque amargura viene de la palabra mará. Y mará viene de la raíz ángel caído. Porque los ángeles caídos trabajan con amargura. Con mará, que es rebelión. Mará tiene que ver con rebelión. Mire qué interesante. Mará tiene que ver con rebelión. ¿Y quiénes hacen rebelión? Espíritu de ángeles caídos. Amén. Las palabras son espíritu y vida. Juan capítulo 6, verso 63. Tenemos que tener cuidado de que nosotros hablamos, que es lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar lo que nosotros el Señor nos da. No puede asociarse en contaminaciones. No puede asociarte con algo que no te lleva a la bendición. Por eso en el sur siempre se coloca, mire qué interesante, que el yugo desigual dice la Escritura. En los campos siempre se coloca un buey viejo y un buey más joven. Un buey viejo y un buey nuevo. ¿Por qué? Porque el buey nuevo siempre quiere hacer lo que él quiere. Se sabe unos textos de memoria y ya se coloca evangelista. Ya empieza a enviar cartas para que lo inviten. Ya sabe unos textos de guerra espiritual y ya anda buscando los demonios. Todo le parece demonio. Es como impulsivo. Y lo tienen que colocar en un buey viejo, porque ese ya pasó su etapa, ya está maduro, para ceñir al buey nuevo. Por eso cíñete al buey de madurez. Cíñete con Cristo. Cíñete con Cristo. Amén. Aleluya. ¿Pregunta? Háganla en la sala de chat. Hemos dado muchos temas, hermanos, sobre esto, las transferencias, y aún seguimos con muchas interrogantes, con preguntas también, a través de las cosas también, a través de los recuerdos. Deslíguese de eso. Si tiene una foto usted de un novio, ¿para qué la tiene? Es que me dio pastor una cadenita y esa cadenita la traigo, la recuerdo, ¿para qué la tiene? Desvincúlese de eso. De los anillos, desvincúlese de eso. Si usted fue casado, casada, desvincúlese de eso. No tenga anatema, son maldiciones de algo que le causó daño, le causó trago, le causó molestia, le causó un daño en su vida, o espiritual, emocional, física. ¿Para qué tener un recuerdo, un mal recuerdo? O un buen recuerdo también. No es que yo escucho te casé porque te casé me trae recuerdo. Ya se me cayó carnet. Casé. Ya no hay casé. Algunos que dicen, ¿quién casé? ¿Qué revelación es esa? Casé. Ya, los más antiguos saben lo que es un cassette. Hoy en día un CD, una música ahí, ya es un nombre más avanzado. Pero si usted tiene una música ahí que le trae recuerdo de su amor, desvincúlese, porque ahí usted está atado. Usted está atada, que esa música romántica le trae recuerdo de su amor. Desvincúlese. Es una transferencia. Usted tiene que cerrar ese ciclo, porque ahí significa usted que está activo. No se me active. Satanás no es creador, pero él coloca contaminaciones para que así las personas puedan caer en yugos desiguales. Leíamos Corintios 6:14, dice, no os unáis un yugo desigual, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Compañerismo es la palabra metochos, y metochos significa participación, significa interactuar, significa compañerismo, y es una asociación. No te unas en un compañerismo, en un intercambio, en una interacción. No te unas con personas que no andan realmente acorde con la palabra o que son ambientes hostiles. Todo esto causa, hermano, contaminaciones. Hablamos sobre la transferencia de Jezabel a través de la palabra, a través de la manipulación, a través de los actos, a través de una palabra que te está dando. Manipulación, venganza, corta la cabeza. Todos estos son espíritus jezabélicos, espíritus de transferencia, espíritus que se tienen que cortar en el nombre de Cristo Jesús.
Hay 16 tipos de tinieblas, no alcanzo a darlo, y 45 tipos de contaminaciones de fortaleza de la mente. Todos estos espíritus siguen activos. Las influencias, las actitudes, las mentalidades están activos. Pero tengo una cosa contra ti, que no has dejado, que tolera a esa mujer, que tolera, o sea, la sigues aguantando, pero todavía está en la iglesia. Todavía está ahí, espíritu jezabélico. Hay que romper todos estos ciclos, amado. Mientras no se rompan, va a seguir activo el mundo espiritual. Jezabel traducido es Lisifel o Isabel. Y esta palabra aparece 19 veces en Primera y Segunda de Reyes, que era esposa del rey Acab, esposa de uno de los 10 reyes del norte. Su centro era Samaria también. Una entidad literal femenina que hacía manipulaciones, mataba a los profetas, le cortaba las cabezas a ellos, porque hacía un patriarcado. Jezabel, hija del rey de los Sidonios. Miren qué interesante, hija del rey de los Sidonios. Hija de Ed Baal, un Baal. Y los Sidonios. Y que significa cohabitación. Sin cohabitación es lo que significa Jezabel. Sin castidad. Sin marido. La no casada, eso significa Jezabel. Pero, hermano, es interesante, pero ella estaba casada con Acab, pero no estaba sujeta. O sea, una persona que no se sujeta tiene una transferencia de espíritu jezabélico. En hombre o mujer, ya lo enseñé. No solamente Jezabel tiene que ver con una entidad femenina, sino también un hombre puede estar con espíritu jezabélico, que no se sujeta, que hace lo que él quiere. Jezabel es una entidad, se considera una manipuladora. Era mujer cananea, nacida de Baal, su padre, el rey de los Sidonios, servidor de Baal, de Astoré, de diosa cananea. Interesante todo eso. El mundo espiritual siempre se va a regir por los derechos legales. Por eso que hay que cortar, amado, todos estos tipos de manipulaciones, de contaminaciones al mundo espiritual, porque se van a hacer derechos legales. De todo lugar que te ha causado daño, que te ha causado contaminaciones, a través de imposiciones de manos, a través de personas, desvincúlate. Quizás una palabra que alguien te marcó, alguien te dijo que tú eres así, que tú eres acá, te maldijo. En el nombre de Cristo Jesús rompemos toda atadura, en el nombre de Cristo Jesús de espíritu. Por eso que muchas veces tú no avanzas, porque alguien te dijo te va a ir mal, te vinculó al mundo espiritual. En que alguien te dijo no vaya a encontrar más un trabajo, te vinculó al mundo espiritual. No vaya a encontrar más una pareja, te vinculó al mundo espiritual, hizo una señal al mundo espiritual, hizo un pacto, hizo un voto con el anatema, y eso se hace derecho legal. Y por eso que tú dirás, pero yo no sé por qué no encuentro trabajo, no sé por qué yo no tengo pareja, yo no sé por qué todavía estoy solo, no sé por qué no encuentro un amado, y tú quieres amar a alguien, no puedes todavía. Hay un vínculo de un pasado que alguien te ató, y quizás no te lo dijo, pero una persona que, por lo general, siempre cuando una persona, eso pasa cuando una persona está con el novio con alguien, con el novio con alguien, ¿qué hace esa persona? O por venganza, o dice, no, te va a ir mal y no va a encontrar ningún hombre. Quizás entre él mismo se dijo, se ató también, porque te está hablando, no te lo dice a ti, pero en su ser espiritual lo está hablando. Y como los espíritus son jerárquicos, actúan con jurisdicción, como hay una jurisdicción hecha, una señal, lo toman estos espíritus y luego lo empiezan a obrar en ti. Hay que cortar atadura, transferencia de espíritu. El mundo espiritual es jurídico. Transferencia, todos estos espíritus se mueven a través de estas contaminaciones en el mundo espiritual, para bien o para mal. Recuerde que toda transferencia de espíritu es para bien o para mal. Recuerde la historia que hablamos también, si no me equivoco, en la clase quinta o sexta, el secta creo que, donde hablamos sobre la película Poltergeist, cuando ahí la niña también fue influenciada por este espíritu de Poltergeist, que al final después la niña muere porque abrieron portales, abrieron puertas. Esas son contaminaciones, hubo una transferencia de espíritu para mal. Hay transferencia de espíritus para bien, cuando el Señor le dice reúneme a los 70 a la puerta del tabernáculo, y el Señor sacó del espíritu de Moisés, lo puso en ellos, empezaron a profetizar y no cesaban. Transferencia para bien. Pero en este caso con la niña de Gerald Rowe, 1 de febrero de 1988, transferencias para mal, abrieron portales. Por eso no es bueno que usted vea películas
de zombies. No es bueno que usted vea películas de terror, Harry Potter y muchas películas que llaman a brujería, hechicería. No participe de eso, porque hablen portales al mundo espiritual, o que sus hijos jueguen con la Ouija o consulten a los muertos. Todos abren portales de transferencia de espíritu. Cuando el niño juega las cartas, juega con juguetes, que juguetes también que vienen diabólicos, son transferencias de espíritu. Después el niño anda atormentado. Conté yo el caso hace poco de un niño que fue a jugar con un juguete, y el niño después fue atormentado y el niño no podía dormir porque él decía que veía a ese juguete y le hablaba y no podía estar tranquilo, que se tuvo que hacer una liberación. Cuidado con lo que hacemos, cuidado con lo que ven tus hijos. Esos juegos violentos que juegan tus hijos, están todo el día con juegos violentos de peleas, de guerra, de muerte. Cuidado con eso. Con las películas, ¿qué películas estamos viendo? Películas que llaman a seducciones, a pecados. Cuidado con eso. ¿Qué estamos viendo? Los lugares que visitamos. Hay lugares donde se hacen pactos, ritos satánicos, quizás usted no lo sabe. El mundo espiritual se rige por los derechos legales. Hay que cuidarse. Amén. Las películas como Anabel, El Conjuro, Los Exorcistas, todo eso llaman espíritus, hermanos, espíritus territoriales. Por eso en la Escritura leíamos claramente: según el lugar donde tú vayas, si no te reciben, tienes que sacudirse. En señal de rechazo, dice esta versión. BLS, se la voy a compartir. Cuando dice esta versión: si alguna casa o pueblo se niegan a recibirte o escucharte, salgan de ese lugar y sacúdense del polvo de los pies en señal de rechazo. Cuando dicen señal de rechazo, está diciendo porque hay una señal activa al mundo espiritual. Si tú no te sacudes, te persigue esa señal de contaminación. Te persigue esa señal en contaminación. Hay que tener cuidado con eso. Amén. Sacúdese de un pasado. Le hirieron, te dañaron, te dañó una pareja, te dañó un esposo y quedaste vinculado al mundo espiritual. Tienes que desvincularte de eso, de los recuerdos, aun buenos o malos, porque tú no, si estás casado con una persona y te trae un recuerdo, un novio de un pasado, estás vinculada. Estás vinculada a una persona que no es tu pareja, que no es tu novio. No es bueno eso. Estás atada, es un vínculo, es un mazoré. Hay una transferencia de espíritu que no has cortado. Todo espíritu que tú te relacionaste con alguien y te dañó en algún área, tienes que entregárselo al Señor. Violaciones, traumas, heridas, falta de perdón, falta de cariño, falta de amor, todo lo que te dañaron de otra persona, dile: Señor, yo en el nombre de Cristo Jesús me sacudo de este hombre, me sacudo de esta mujer en el nombre de Cristo Jesús, para que no haga una señal hostil contra mi vida, sino yo quede desvinculada. Ninguna transferencia venga sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mi economía. Quedo desvinculado en el nombre de Cristo Jesús. Que lo que le pasó al rey Salomón. Al rey Salomón, cuando le vino a visitar la reina de Saba, ahí hubo también un problema sexual, lo que no tenía Salomón. Escuche, Salomón no tenía un problema sexual. Atento con esto. La reina de Saba no fue muy buena en el mundo espiritual. Ahí contextualicemos eso y aprendamos bien esa enseñanza. La reina de Saba fue la que contaminó a Salomón. Lea el capítulo 10. La visita a la reina de Saba. Y ahí Salomón no tenía problemas sexuales. La historia dice, le estoy hablando de historia. Le hablo de historia, no Biblia. La historia judía, porque hay libros judíos que quedan escritos, los que no están en la Biblia, que son también parte de historias que acontecieron. Y los libros judíos de Josefo, dijo que mantuvieron ellos una relación. Y cuando mantuvieron una relación, tuvo un hijo que se llamó Menelik. Y Menelik significa hijo del sabio. ¿De quién? De Salomón. Como la reina de Saba quería llevarse algo de ese gran Salomón, no tuvo mejor idea que llevarse un hijo, porque mantuvieron una relación ilícita. Libro de Josefo, judío, ahí está esta historia. Y recuerde que la reina de Saba venía de Etíope. Y interesantemente, que los judíos
los judíos de Etiopía, los judíos que están en Etiopía, son de color y se le llaman los falachás. ¿Qué son los falachás? Los que provienen de una raíz que significa emigrado. Mire qué interesante. Los falachás son los emigrados. ¿De dónde? De Salomón. La reina de Saba mantiene una relación con Salomón. Estudios judíos hablan la historia de Josefo, menciona lo que sucedió. No Biblia, no hablo Biblia, pero está relacionado con una gran verdad de lo que hablan los judíos. Y como mantuvieron una relación, nació este hijo. Y se trajo ese hijo, y como la reina de Etiopía era de Etiopía, empiezan a nacer una cultura de los falachá. Y falachá significa los emigrados. ¿De dónde? De lo que es Salomón y lo que es la reina de Saba, que se juntan. Por eso que en el capítulo 10, miren qué interesante, lo visita la reina de Saba. Recuerde que anteriormente Salomón no tenía problemas sexuales, no tenía esos problemas, pero cuando lo visita la reina de Saba en el capítulo 10, todo lo que conocemos la historia de lo que pasó y la sabiduría, él empieza a hablar y los halagos y las riquezas. Después en el capítulo 11, Salomón se convierte en un mujeriego. Wow. Lea la Biblia. Capítulo 11. Salomón se convierte en un mujeriego. Le voy a mandar los textos. En el capítulo 11, Salomón se pervierte, se aparta. Y dice, pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, dice que tomó por mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonías, hetitas, y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Wow. Antes no tenía esos problemas, no tenía esos problemas sexuales, pero cuando lo visitó la reina de Saba en el capítulo 10, algo sucedió. Han transferencia de espíritu, y hubo una transferencia también que ellos se reprodujeron, tuvieron un hijo. Después en el capítulo 11 tenemos al gran Salomón, pero ahí lo tenemos en perversión. Ahí Salomón ya se pervierte y ahí llega a tener 1 millón de mujeres. Recuerde que ahí dice claramente en el Primera Reyes capítulo 11 verso 3, y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas que las mujeres desviaron el corazón. Mire, las mujeres desviaron el corazón porque la reina de Saba metió todo, metió sutilmente, y después Salomón permitió que entraran todas estas mujeres, moabitas, amonitas, edomitas, sidonías y hetitas. Y no solamente que permitiera a las mujeres, sino trajeron los ídolos, trajeron sus creencias, trajeron sus culturas. 1 millón de mujeres llegó a tener Salomón. Hermano, si con una ya tenemos un problema. Perdón, ya me activé ya. Imagínense con 1 millón de mujeres, hermano, qué terrible. Aleluya. Bendecido y alabado sea el nombre del Señor. Este es el tema. Transferencia de espíritu. Transferencia, tiene que ver con transmigración. Trans significa ir de un lugar a otro. Y migración, establecer una residencia. Por eso que estos espíritus tratan de ir de un lugar a otro con transferencia de espíritu. Amén. Bendecido y alabado sea el nombre del Señor. Por eso, ¿con quién nos estamos uniendo? ¿Qué dice 1 Corintios 6:16? ¿O no sabéis el que se une con una ramera es un cuerpo juntamente con ella? Wow, ahí está fuerte. Quien se une con una ramera se junta con un espíritu de una ramera. Un hombre casado que se junta con una ramera, con una prostituta, se prostituye a esa persona. Por eso, cuidado. Aquí le hablo a las mujeres que están casadas. Aquí voy a ser un poco fuerte en esa área, hermano, para cuidarla a ustedes. Si ustedes saben que su esposo tiene relaciones ilícitas y anda con prostitutas y anda en lugares de cabaret, no permita que se acueste con usted, porque hay transferencia de espíritu. El tal uno es, Valera dice, ¿no sabéis que el que se une con una prostituta se ha hecho con ella un solo cuerpo? Versión Ausejo, ¿no sabéis que se junta con una prostituta se hace también un solo cuerpo y serán ya no dos, sino una sola carne? Interesante. Cuidado con que nos unamos.
Los varones, cuidado con quien se unan. Y aquí, hermano, a las mujeres, si pasa eso, no permitan al hombre ni que mantenga relación con usted. Uno, se puede usted contaminar y la mujer puede tener de tantas relaciones enfermedades venéreas, y otro que espiritualmente ya se contaminó. Porque el hombre, y hablo de, puede ser un hombre y una mujer también, porque suele suceder. En este caso, si el hombre se junta con una prostituta y mantiene relaciones sexuales, y después se va a juntar con la esposa y mantiene relaciones sexuales, los espíritus se buscan y se juntan, y la mujer corre el peligro de prostituirse, de un espíritu de prostitución, de una ramera, y así continúa la cadena. Sí, así se le llama a Valentín. Así se le llama. Wow. Si un hijo nace en una relación ilícita, se considera un bastardo. Ahora, si ese hijo se vuelve a Dios, Dios lo puede restaurar y Dios lo puede usar. Mira, tocaste un tema, Valentín, fuerte igual. Escuche con atención. Escuche con atención. Le voy a leer lo que dice Valentín. Escuche. Si un hijo nace en una relación ilícita, se considera un bastardo, claro. Así es. Ahora, ese hijo que quizás no tiene culpa. No tiene culpa. ¿Por qué no tiene culpa? Porque ¿de quién es la culpa? De los padres. De los padres. Y los padres son culpables de la relación que ellos hicieron. Y después el padre no quiso allegarse con el hijo, no quiso darle el apellido y se cría solo, se considera así. Ahora, si la madre, le pasó a una madre, escuchen las mujeres, si le pasó un caso a una mujer en que el hombre, la mujer se fue y lo dejó con sus hijos, ese hijo, usted entréguese en las manos del Señor. Y ahí donde el Señor dice, aunque padre y madre te faltare, con todo eso Jehová te recibirá. Ahora, ¿qué le pasó a David? ¿Qué le pasó a David? Escuche, recuerde que la historia, escuche, esto es muy profundo, no se me vaya. David dice que cuando lo vino a ungir el profeta y llegó a casa del padre de David, el padre le presentó a todos los hermanos y le presentó al primero, grande estatura, guerrero, y el profeta dijo, este debe ser el rey. Y Jehová le dijo, no es él, tú miras la apariencia, pero yo miro el corazón. Y presentó al otro, también guerrero, y el profeta dijo, este debe ser, y Jehová le dijo, no es él. Y al final pasaron todos los hijos y ninguno era. Entonces el profeta como quedó confundido, porque ¿qué pasa aquí? Y Jehová le hablaba, tú miras la intención de afuera, pero yo miro el corazón. Yo miro el corazón. Tú miras lo físico, pero yo miro el corazón. Y el profeta, como estaba medio frustrado, le dijo al padre de David, ¿son todos estos tus hijos? Y se acordó el padre y dijo, sí, hay uno que está allá en el campo, que está cuidando las ovejas. ¿Qué padre permite a un hijo que esté con el oso y el león? ¿Qué padre permite que su hijo esté expuesto a muerte con el oso y el león? ¿Por qué el padre de David no lo amaba? Porque David fue engendrado en un adulterio. Escuche esto. David fue engendrado en un adulterio. Por eso que el padre no quería a David, porque David no era hijo legítimo de él. Su madre cometió adulterio. Por eso, y le voy a mostrar el texto. Algunos dirán, ¿qué está diciendo? Salmo 51, verso 5 en adelante. He aquí, en maldad he sido formado. Salmo 51, verso 1. Hay otro texto que dice más claro, he aquí en pecado me concibió mi madre. Deje de buscar otra referencia, Salmo 51. Ok. Aquí dice otra versión, se la voy a ir enviando. Qué tremendo, hermanos, esto.
He aquí nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. En pecado me concibió mi madre. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque la madre, déjeme ver si encuentro otro texto, pero déme tiempo. La madre de David cometió un adulterio, por eso que el padre no lo aborreció a David y no lo tenía como todos sus hermanos, vigoroso, eran guerreros. A David no, a David lo tenía en el campo, siendo que vaya a cuidar la oveja, que esté con el oso y el león, que lo mate si es necesario. Lo aborrecía, el padre lo aborrecía porque era hijo legítimo. Tema muy fuerte, hermano. Aleluya. Dejo buscar otras versiones. Aquí dicen otras versiones. He aquí maldad he nacido, pues yo reconozco mis delitos, mis pecados me están puestos delante de mí. Yo sé que soy malo desde el nacimiento, pecador que me concibió mi madre. Ahí está otra versión, se la voy a ir enviando. La versión BAT. He aquí en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Versión BNSI. Qué tremendo, hermano. Hay varias versiones. Pues reconozco mi transgresión y en pecado está siempre delante de mí. Mira que en maldad nací, en pecado me concibió mi madre. Y podría mandarle muchos textos, muchas bases, muchas versiones. Por eso es que interesantemente que el padre de David no lo quería, no lo amaba. Y ahí David menciona, en pecado he sido formado. No habla de pecado por un área solamente de sexual del pecado adámico, no está hablando de eso. Habla que él fue engendrado, que él nació de un adulterio fue que nació David. Pero el Señor en su misericordia, de aquel hijo bastardo, de aquel hijo que no quizás, en este caso por la madre, porque no se menciona a la madre. ¿Por qué cree que no se menciona a la madre? Porque tuvo que salir, tuvo que arrancar, porque la podían matar. Ahí tenemos otra historia, y ahí el pecado se hace latente, y el padre lo crió solamente porque para no dejar el hijo morir, pero aún así nunca lo amó. Pero aún así la misericordia de Dios fue. Por eso, aunque te deja de padre y madre, Dios tiene un propósito. Todo hijo que viene a la tierra tiene un llamado, tiene un propósito. Esas son transferencias divinas del cielo. Hay una transferencia divina del cielo que Dios coloca sobre los hijos. Hay una transferencia divina del cielo que Dios coloca sobre los hijos, en que el enemigo quiere matarte, el enemigo quiere destruirte, el enemigo quiere dañar tu vida espiritual. Pero el Señor dijo, todo hijo que yo envío a la tierra viene con un llamado. Todo hijo que yo envío a la tierra viene con un propósito, porque yo los guardo, porque yo los protejo, y hay una bendición para todo, para todo. Por eso es que el Señor desde la eternidad ya no hizo una transferencia de espíritu, un llamado, un propósito. Aleluya. No hizo un llamado, no hizo un propósito. No estás por casualidad. No es porque tú quisiste nacer, no es porque tu padre dijeron. Hay muchos que quizás su padre lo podrían haberlo abortado, pero el Señor le puso en la madre, no lo haga, no aborte. No aborte. Y la madre no abortó. Gloria a Dios a las madres que tuvieron sus hijos. Bendigo a las madres que criaron a sus hijos solos, con esfuerzo, que criaron a sus hijitos, que criaron a sus hijitas y no los abandonaron. Gloria a Dios por eso. Ahí está la palabra de que el Señor no abandona a nadie. El Señor en su misericordia los transforma. Esos hijitos vinieron a la tierra con un llamado, con un propósito. No están aquí. Todos los que Dios envía viene con un propósito, aún de una violación. Estoy hablando algo más fuerte, aún de una violación, porque el reino de Dios es un aceleramiento, el reino de Dios es una bendición. Y si tú estás aquí es porque tienes llamado, es porque tienes visión, es porque tienes propósito, y el reino de Dios se acelera para ti. No estás aquí por casualidad, es porque el reino de Dios se mueve a tu favor. Y si el Señor te puso aquí en la tierra, te va a bendecir para que tú bendigas a muchos más, con llamados, con propósito. Pero hay que sanarnos de heridas, hay que sanarnos de acontecimientos del pecado, hay que sanarnos de transferencia de espíritu. El mundo está ligado
de transferencia de espíritu, pero declaramos que tu casa es bendecida, declaramos que tus hijos son de bendición, declaramos que tu trabajo es de bendición, tu familia, mi casa y yo serviremos a Jehová. Tenemos que profetizar, tenemos que declarar la bendita presencia de nuestro Dios, declarar la bendita presencia de nuestra vida. Tú eres de bendición, tú eres de bendición. No estás por casualidad, no estás porque te eligieron traer tu Padre, es porque el Padre, el dador de la vida, eligió traerte con llamado, con visión, con propósito. No eres profeta aquí en la tierra, no eres profeta aquí en la tierra, no lo escuchó y no lo entendió, no eres pastor aquí en la tierra, no eres discípulo aquí en la tierra, no eres maestro aquí, sino que en el reino Dios te puso como pastor, Dios te puso como profeta, Dios te llamó como evangelista, Dios te llamó a ti pastora, porque en el reino Él decidió y escribió en la eternidad. Hay un llamado escrito en el cielo para tu vida, y luego el Señor te puso aquí en un cuerpo y estás ejecutando tu llamado, tu visión, tu propósito, pero todo nace en la eternidad. Alabado y bendecido sea el nombre de nuestro Señor. Alabado y bendecido sea el nombre de nuestro Señor. Él es bueno, Él es bueno y para siempre son su misericordia. ¿Cómo no bendecir el nombre del Señor? Por eso tú estás aquí, pastora, no porque te eligieron. Tú estás aquí, evangelista, no porque te eligieron, no porque tú quisiste, sino que en el reino escribió, en el cielo se escribió. Dios te llamó con visión, Dios te llamó en la eternidad como profeta, Dios te llamó en la eternidad como pastor, Dios te llamó como pastora, Dios te llamó como evangelista, porque el cielo así lo dijo, en la eternidad así se dijo, con un llamado, con visión, con llamado, propósito para el cielo, para tu vida, a esta tierra. Bendecido sea el nombre del Señor. Que Dios te fortalezca, que Dios te bendiga, hija, que Dios te bendiga, hijo. Avanza, sigue adelante. Hoy reprendemos todas contaminaciones en el mundo espiritual, todo espíritu de emisor, todo espíritu receptor, todo espíritu de vectores, todo espíritu nahual, todo espíritu metafísico, todo espíritu de principados, de gobernadores, de potestades, de huestes, demonios, espíritu inmundo, todo espíritu de ángeles caídos, en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos a autoridad que todo espíritu con jerarquía se vayan ahora a los pies de Cristo. Lo llevamos sujeto a los pies de Cristo, lo denunciamos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y como dicen las palabras, todo principado y toda potestad lo exhibió el Señor públicamente, triunfando en un cortejo triunfal en la cruz. Se vayan a la cruz los que te causan daño, se vayan a los pies de Cristo, a los pies de Cristo los que te causan el no avanzar, el no crecer, el no superarte, el que te estén haciendo un ambiente hostil. En el nombre de Cristo Jesús lo rechazamos. Y espíritus de demonios y espíritus de huestes lo enviamos a los abismos. Ahora empiezan a retroceder de tu casa todo demonio. Ahora retroceden de tu casa todo espíritu inmundo, en el nombre de Cristo Jesús. Sean llevados a los abismos. Todo acuerdo en la mesa de los demonios queda anulado. Todo acuerdo en la mesa de los demonios quede anulado. Todo acuerdo en la mesa de espíritus principados queda anulado. Todo acuerdo en la mesa de gobernadores quede anulado. Todo acuerdo en la mesa de potestades quede anulado. Todo acuerdo en la mesa de huestes queda anulado en el nombre de Cristo Jesús. No tengan efecto. No tengan efecto el mundo espiritual. Eres libre. Ahora cortamos vínculos. Todo vínculo de transferencias de un pasado. Todo hombre que te hizo daño, en el nombre de Cristo Jesús, desautorizamos esos vínculos. No tengan parte en la mente, no tenga parte en las personas. Todo el que te dañó, todo hombre que te dañó, toda mujer que te dañó en un pasado, si hubieron heridas, traumas, te desvinculamos. Toda transferencia de espíritu de una mala relación, la cortamos en el nombre de Jesús. Toda transferencia de espíritu de un mal hombre que te hirió, que te golpeó, la cortamos en el nombre de Cristo Jesús. Todo espíritu de transferencia de un padre que te dio mala vida, en el nombre de Cristo Jesús cortamos esas heridas. Todo espíritu generacional, ancestral, familiar, ADN, genes, sangre, cortamos toda esta transferencia en el nombre de Cristo Jesús. Cortamos toda transferencia de espíritu de Mateo capítulo 1, verso 17, desde Abraham hasta David, y desde David hasta la deportación de Babilonia, y de la deportación de Babilonia hasta Jesús, donde entra con 14 generaciones que el Señor viene a cortar. Cortamos 14 generaciones, 16.384 generaciones de maldiciones. A un Hebreo 12:4, por los pecados de sangre, generacionales, ancestrales, familiares, ADN, genes, sangre. Cortamos todo vínculo en el nombre de Cristo Jesús. Cortamos todo vínculo en el nombre de Cristo Jesús. Toda transferencia de espíritu se rota en el poder de Cristo Jesús.
todo espíritu de transferencia, de espíritu de alguien que te hirió, que alguien te dañó. Confiaste en alguien que te prometió amor y te traicionó. En el nombre de Cristo Jesús cortamos esa transferencia, ese dolor de un pasado, esa herida de un padre que te abandonó, de una madre que te abandonó. Cortamos esa transferencia de espíritu en el nombre de Cristo Jesús. Aún sobre transferencia, espíritu sobre muerto. Aún esa herida que tú tienes sobre el ser que se fue, aún esa herida que tú tienes que aún no asimila, que aún no puedes dar a tu vida a reconocer que esa persona ya no lo vas a ver más, y tienes una herida del padre, la madre, el hermano o de un esposo, un familiar que se fue y ya no lo vas a ver más. Transferencia de espíritu, cortamos todas esas heridas sean llevadas a los pies de Cristo, sean sujetos en el nombre de Cristo Jesús. Te libero en el nombre de Cristo Jesús. Escucha mi voz, te libero en el mundo espiritual. Te libero en el mundo espiritual. Quedas libre de esa herida de un pasado, de ese hombre que te maltrató, de ese hombre que te engañó, de ese hombre que te prometió amor. Quedas libre, escucha mi voz. Quedas libre de toda transparencia de espíritu, de todo hombre y mujer que te dañó, te prometió amor y te engañó, te desvinculo. Quedas libre, toda transparencia de espíritu ahora se va ahora. En el nombre de Jesús, se va ahora toda transparencia de espíritu, de ese recuerdo de ese hombre que todavía lo tienes en tu mente, que no te lo puedes sacar. En el nombre de Cristo Jesús, toda transparencia de esos espíritus caen por tierra. Ahora, en el nombre de Cristo Jesús, queda anulado, desbaratado ese vínculo, ese pacto, ese anatema. Queda anulado ese pensamiento, esas palabras que te dijeron, esas palabras de herida, esas palabras de falta de amor, en el nombre poderoso de Jesús. Toda transferencia de espíritus negativos, toda transferencia de espíritus que vienen a dañarte, toda transferencia de espíritus crueles, quedan caídos por tierra y quedan sin efecto. En el nombre poderoso hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo, porque el Señor Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo, y hoy estamos orando para deshacer las obras del diablo sobre tu vida. Empezarás a ser una mujer de bien, empezarás a ver que tu familia va a empezar a cambiar, empezarás a ver que Dios tiene propósito, que Dios tiene llamado, empieza a haber sanidad sobre ti, Dios empieza a hacer sanidad sobre tu casa, Dios empieza a hacer sanidad sobre tu llamado, Dios empieza a hacer restauración, Dios empieza a restaurar tu casa, Dios restaura tu familia, Dios restaura el trabajo, Dios restaura tu economía, Dios restaura tu vida sentimental, porque el propósito de Dios es que estemos bendecidos en todas las áreas, te bendigo. Aleluya. Bendito su presencia. Bendito su presencia, bendito el que está entre nosotros. Bendecido y alabado sea el nombre del Señor, el que está en este lugar. Y el Señor te ha traído para decirte: hijo, no temas. Hija, no temas porque no estás solo. Hijo, no temas porque no estás solo, no estás sola, sino que la mano poderosa de Dios está a tu favor. La mano poderosa de Dios está sobre tu casa. Has llorado, te has lamentado. El enemigo ha colocado ansiedades, estreses. El enemigo ha colocado caos. Pero el Señor dice: yo estoy contigo. Yo estoy contigo, que te levante, que te toma de tu mano derecha y te dice: yo estoy contigo. No te sientas oprimida por el enemigo, no te sientas en caos por el enemigo, sino levántate. En el nombre de Cristo Jesús se va toda ansiedad reprendida en el nombre de Cristo Jesús. Retrocede la ansiedad. Todo espíritu de estrés se ha reprendido en el nombre de Jesús y se va el estrés de tu vida. Todo espíritu de depresión ahora mismo le ordenamos por el poder de la palabra. Te sujetas y le hablo al espíritu. Y le hablo al espíritu. Ahora te vas y escucha mi voz, espíritu. Te vas de la mente, te vas de los corazones, te vas de la vida de las personas. No tienes nada sobre los hijos y sobre las hijas, porque el Hijo de Dios ha venido a deshacer las obras de Satanás, el diablo, y eres bendecida. Te bendigo, iglesia. Que el Señor te bendiga y te guarde. Bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo tus hijos,
Recibe esa bendición. Recibe esa bendición sacerdotal. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. Recibe esa bendición. Recibe esa bendición. Te bendigo. Escucha mi voz. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo con bendiciones sacerdotales. Toma esta bendición. Eres bendecida tu casa. Eres bendecida tu economía. Eres bendecida. Te bendigo con bendiciones sacerdotales. Te bendigo tu trabajo. El fruto que estás dando, el fruto que estás sembrando, tu economía. Te bendigo en el nombre de Jesús. En tu vida sentimental te bendigo. En tu vida de trabajo, en tu vida con tus hijos, en tu vida familiar. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo con bendiciones sacerdotales. Bendito sea su presencia. Bendecida y alabado sea su nombre para siempre. Aleluya. Dios te bendiga. Dios te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y de ti tenga misericordia. Te bendigo, iglesia. Reciban bendiciones. Y hoy, a través de esta séptima clase de transferencia de espíritu, de vínculo, de imposiciones de manos, eres libre. Eres libre de toda cadena de un pasado. Eres libre y se rompe toda una cadena de maldición. Toda una cadena de maldición. Porque el escuchar, el oír esta enseñanza, no le hablé a una persona, le hablé a tu espíritu. Y si le hablé a tu espíritu, eres libre. Eres libre. Eres libre. Eres libre. Eres libre de un pasado. Eres libre de una cadena. Eres libre de una atadura de un hombre, de un pasado. Eres libre de un vínculo, de una transferencia de espíritu. Se acaba. Basta ya. Basta ya maldiciones. Basta ya espíritu de opresiones. Basta ya espíritu de operaciones. Basta ya. Se acaba. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Bendito sea su nombre. Bendita sea su presencia. Te bendigo, iglesia. Gracias por estar acá. Compartan esta enseñanza. Compártala con amigos. Compártala en grupo. Compártala para que muchos más reciban esta bendición. Les bendigo, iglesia. Les bendigo. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias por su cariño. Gracias por estar acá. Gracias por su bendición también. Bendito sea su nombre. Aleluya. Gracias, Padre. Bendito sea su nombre para siempre. Bendecido y alabado sea su nombre para siempre. Sean bendecidos. Sean bendecidos. Sean bendecidos, iglesia. Sea bendecida, pastora Edith. Sea bendecida, Elizabeth. Sea bendecida, Rosalba. Sea bendecida, Concepta. Valentín, sea bendecido. Pastora Chirle, sea bendecida. Débora May, sea bendecida. Rosalba, sea bendecida. Paola, sea bendecida. Sea bendecida, sea bendecida. En el nombre de Cristo Jesús. Sea bendecido. Recibe bendiciones del Señor. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Sigamos adelante con fuerza. Diga el débil, fuerte soy. Y somos más que vencedores. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un abrazo. Gracias. Bendiciones.